Nos encontramos en la central de Araya. Estamos en el mes de agosto, a día 14 del 2011. Tenemos aquí, ¿cuál es tu nombre? Félix Lecuona Zufiaur. Félix Lecuona Zufiaur. Nacido en Araya, en La Turbina concretamente. En La Turbina. En La Turbina. ¿En qué año? En el año 1936, el 29 de agosto. 1936 y el 29 de agosto. Él es el... Ahora tengo 74 años para cumplir 75. Muy bien. Él ha creado la maqueta que tenemos aquí enfrente. La maqueta, cuando me jubilé, siempre lo tenía presente, pero cuando me jubilé ya fue definitivo el empezar a estudiar, a pensar. Y lo primero que hice fue la maqueta de lo que son los ríos partiendo del nacedero, desde el nacedero hasta el molino de Albeniz. ¿Y qué misión tenían esas turbinas? Bueno, pues por ejemplo, una de ellas es donde estamos, que aquí llegaron las aguas a la central, concretamente en el año 1890. Y posteriormente a esto, o al tiempo, se montó también con el salto de los mineros, que bajaba con una turbina, o esto con una tubería de 700 de diámetro, para dar potencia a una máquina de 500 caballos Pelton. Y esa es la que al final dio potencia a la fábrica, eliminando de esa forma parte de las cosas hidráulicas que existían, porque anteriormente no había ni un solo motor en la empresa. O sea que se inició, digamos, la parte eléctrica con la construcción de esta central. Con la constitución de esta central. ¿En 1800? En 1895. 1895. Que es la fecha que tiene la central esta. Sí, tiene grabado en una placa, sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Entonces, dices que te jubilaste, hiciste primero la maqueta de... Sí, la de los ríos. De los ríos con las diferentes turbinas. Y dije, pues voy a intentar a ver si hago lo que era la fábrica, ¿no? El tema de la fábrica, la pena es que interiormente tengo muy pocas cosas. De las cosas que había interiormente, pues tengo 4 cosas. Celosías, alguna grúa, que eso fue posterior al año 1895. Porque anteriormente no había absolutamente ningún medio mecánico para poder hacer los trabajos de elevación, de arrastre, de movimiento de mercancía. Todo se hacía a mano. Todo a mano. Todo a mano. Y por eso precisamente lo de todo hecho a mano, precisamente esta fábrica, que es algunos de los puntos donde comento, se hizo precisamente en lo alto para que toda la mercancía, una vez subida, porque no había más que camiones, y camiones también con gasógeno, sí, y poco más, ¿no? Entonces subían la mercancía hasta lo alto de la fábrica y de allí lo que hacían es ir bajando, porque el bajar siempre cuesta menos que el subir. Ya. Y entonces pues fueron, ¿puedo yo? Sí, vas indicando, sí. Desde el agua que estaba aquí en la parte alta, también los minerales, las tolvas, por ejemplo, que había estas tolvas, que donde iban los minerales, la piedra caliza y los minerales más gordos, las piedras mayores, que esas no podían entrar al horno si no eran machacadas, pues se hacía por arriba. ¿Y por dónde subían los camiones? Pues subían los camiones por esta carretera, pasaban un arco, sí, un arco mal hecho gótico, pero gótico, subían hasta la parte alta de la curva donde se venían las tuberías del laminador, y de allí volvían a venir aquí entre los pabellones, y unos subían para el mineral y otros llegaban aquí por dentro de este pabellón y venían aquí para descargar el carbón. Ya, o sea que... Entonces, todos los carbones que venían, la inmensa mayoría se descargaban de aquí. ¿Y por qué de aquí? Porque de este punto a donde se sacaba había unos 10 metros aproximadamente de altura, sí, de los pabellones, todo de madera y todo esto. Y entonces de aquí se iba cargando en verano
llenando de carbón y cuando ya no se podía hacer por la parte llana, ponían unas tablas en esto y las gentes que andaban descargando aquí subían hasta la parte alta y se llenaba todo lo posible las carboneras, ¿no? Los almacenes, las carboneras. O sea, esa zona se llama las carboneras las todavía. Carboneras. Exactamente. Sí. Había pues 5 carboneras, había. Concretamente, esta era carbonera, también carboneras, estas 3, bueno, todas eran carboneras. Era carbón vegetal. Carbón vegetal. Siempre se empleó en la producción de esta fábrica el carbón vegetal, estaba basado en eso. ¿Y dónde lo traían? Lo traían pues parte de aquí de Araya, de la parte de Apota, de la parte de Aratz, de la parte de Allarte, Atabarrate y también de la sierra de Enchía. Pero bueno, en principio del Guea y de toda esta zona lo más cercano, pero luego ya se empezó a traer de la parte de Amezcua, que eran los pueblos de Ranarache, Zudaire, Raona y todo esto. Aquí en Araya los de la Raona y todos estos, que eran los que venían los camiones con el carbón, había mucha relación con ellos. Aquí las chicas de Araya conocían a los que venían con los camiones, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, mucha relación. Los Auzmendi andaban con camiones, ¿no? Los Auzmendis andaban con camiones, andaban también un tal José Albisu. Ah, José del Reo. José del Reo. Se quedó con el apellido del nombre del camión. Matías Albizu también. Ah, Matías también. Matías sí, también. Sí. Y bueno, tu abuelo podría ser Julián Auzmendi, sí, sí. Y bueno, y Julio Auzmendi, todos estos estaban ahí. Estos se dedicaban más que al carbón, que también lo hacían, se dedicaban mucho a subir el mineral desde la estación hasta... desde la estación. Sí. O sea, venía en trenes. Venía en trenes. Sí, venía de Bilbao, llegaba a Miranda y de Miranda venían aquí trenes completos, o sea que esto era... Y claro, aquí todos los días andaban los camiones de Araya para arriba y para abajo sin parar. Eso en invierno y primavera, porque el carbón no venía hasta agosto, julio, agosto y septiembre y seguramente octubre, ya no me acuerdo los meses. Y luego se almacenaba para todo el invierno. Se almacenaba esto y se cogía de todo el invierno. Sí. Y el carbón que, por ejemplo, que se hacía en estas zonas, aquí se bajaba en machos. Y en los machos... ¿Machos pues, que son burros? ¿O son burros grandes. Burros, sí. Grandes, los machos que eran los que les ponían 4 sacos de carbón de unos 35 o 40 kilos y los bajaban, hacían 4 viajes. Estos eran unas personas muy interesantes, yo las conocí, viví mucho con ellos porque en mi casa estaban de patrona. Ajá. Sí. Y entonces, pues yo recuerdo que cuando pasaban para la fábrica para descargar y descargaban, volvían por el mismo sitio y mi mamá ya les había preparado una cazuela de patatas y con chorizo y se comían las patatas a la mañana, se bebían 2 litros de vino al día, comían perfectamente, tomaban café copa y puro en aquellos tiempos de mi edad, anteriormente habrán pasado penalidades, pero entonces ya vivían bien. Sí, me estás hablando de 1920 o... Bueno, no, más, yo nací en el 36. Naciste en el 36, sí. En el 45... Vale, sí. Que es cuando yo estoy hablando de este trabajo, del 45 al 55. ¿Por qué se hizo la fábrica aquí? Bueno, la fábrica se creó, yo creo, los que hicieron el estudio y los primeros que aparecen en las documentaciones es un tal Antonio Fernández de la Rea, que parece que era el abogado que ayudaba aquí al ayuntamiento como asesor o como esto. Y entonces este se preocupó, yo creo que era de Vitoria, no tengo la información de él, no la tengo, pero creo que era de Vitoria, y lo que hizo es comprar todos los saltos de agua que había aquí en el río, pues compró la inmensa mayoría, los que iban a dar vida a esta fábrica, para que aprovechar toda el agua que salía del nacedero, que viniese a esta... ¿De qué año hablamos? Esto hablamos del 1846 aproximadamente. Ya. Sí, y entonces
Este también pues compró los terrenos, hizo política para que el gobernador le diese autorización y promoviesen que esto era bueno. Vieron que en las minas también podía haber algo de interés, en el tema del mineral de hierro, que posteriormente ya no fue ninguna cosa de buena idea, en una palabra. Pero sí fue, por ejemplo, que había unas canteras de sílice que era importantísimo para hacer todos los refractarios de los hornos de producción, en una palabra, tanto el alto horno como los pudelares, los calentares. Anteriormente hubo con las ferrerías, que también tenían el mismo problema, y bueno, ese fue lo que se hizo, es aprovechar la cantera de Raspi, que ya existían canteras. En Araya había pues del orden de 4 o 5 canteras en distintos puntos, pero esa era la que parece que resultó la más interesante. Y luego la cantera de San Miguel o la cantera del Tambor, que esa hacía la piedra caliza, necesaria como materia prima para poder hacer el hierro en alto horno. Que los componentes que usaba el alto horno pues eran el carbón, el mineral, y la piedra caliza. Más luego, pues claro, el tema de al quemarse esos productos o al hacer la combustión de esos productos, lo que hacía es producir gas, y ese gas es otra de las energías muy importantes que aquí se usaron.